se está iniciando como novela adulta en la literatura venezolana. Quiero comenzar diciendo un poco cómo llegué a la novela. Yo estaba interesada en la novela porque estoy trabajando con mi sobrino Sammy Reyes las novelas que tienen personajes infantiles, menores de edad. Y no recuerdo si fue Gildred Rodríguez la que me recomendó esta novela, y desde el año pasado estaba buscando la novela, hasta que por fin mi amiga Maru la consiguió, pero teníamos entonces el desafío de cómo ella me hacía llegar la novela hasta México, donde estoy viviendo actualmente. Afortunadamente, un amigo que vive aquí en México fue a San Cristóbal y a través de él me llegó la novela en abril, creo. Y quiero pedirle perdón a Milagro Socorro porque tuve que hacer un PDF para poder compartirla, porque bueno, Milagros, tú sabes cómo son las condiciones para adquirir libros en Venezuela y para poder garantizar que los que nos reuniéramos hoy en este coloquio pudiésemos leer la novela. Entonces hice un PDF y lo distribuí. Y bueno, esa es la historia de cómo llego a la novela y luego contacto a Milagro Socorro, y afortunadamente siempre fue muy receptiva y estuvo dispuesta a compartir su proceso creador y las ideas que aparecen en esta novela con nosotros en este día. Así que sin más preámbulo voy a hacer una breve presentación de la escritora porque su trayectoria es bastante extensa, y luego ya entramos en materia con el programa de la tarde de hoy. Entonces inicio con su vida. Le agradecería a Fania que pusiera la transparencia correspondiente a su vida. Está más adelante. Bien, se va un poco necio. La tecnología se pone un poquito necia a veces. Ajá. Puedo ir adelantando porque la tengo aquí en mi computadora, la voy a leer. Milagro Socorro es periodista y escritora venezolana, nacida en Maracaibo en 1960. Trabaja como periodista independiente en diversos medios impresos, ha publicado en las revistas Exceso, Bigot y Clímax, así como en los diarios El Universal y El Nacional, entre otros. Fue directora, periodista y traductora en Código Venezuela entre 2019 y 2015. ¿Estás viendo la presentación? Sí, estoy viendo la presentación. Actualmente escribe para portales como Pro Da Vinci y Caracas Chronicles, así como en su propio blog. Ha sido galardonada con el primer premio de crónica urbana del Diario de Caracas 1994 por el texto La Venus del Cafetal, el premio de narrativa de la Bienal José Antonio Ramos Sucre en 1996 por Actos de Salvajismo, el Premio Nacional de Periodismo en 1999 y el más reciente, el premio Okfang Novit Pen por su labor en defensa de la libertad de expresión frente a la amenaza y el hostigamiento en 2018. Ha publicado, en la siguiente presentación vamos a ver sus publicaciones. Ha publicado Una atmósfera de viaje, un libro de cuentos en 1989, lo hizo en la Universidad del Zulia. Katia Tres Voces, un libro de testimonio en 1994. Alonso Chico Carrasquel, Con la V en el pecho, un libro de testimonio en 1994. Bernardo Antonio Bermúdez, 1998. Actos de salvajismo, un libro de cuentos en 1999. Horripilón tiene miedo, 2007. El abrazo del tamarindo, novela que hoy nos convoca, 2008. Vacas en las nubes, 2008. Cuentos guajiros, 2010. Si alguien viene a quedarse, 2012. Y su último libro, Un café con el dictador y otros relatos sin ficción, del 2020. En la siguiente presentación verán las portadas de las obras a las que tuve acceso a través de la web. Y en la siguiente presentación verán la portada de la novela El abrazo del tamarindo, que este año cumple 15 años. Voy a leer un fragmento de esta novela que, por cierto, está en la última página y en la que
se menciona un fragmento con el que me identifico porque formo parte de esa gran diáspora de venezolanos. Ha llegado el momento de marcharnos. Hubiera querido tocar toda la casa palmo a palmo como un ciego para retener en mis manos cada una de sus fisuras, sus vibraciones y sus cambios de temperatura. Pero ya no hay tiempo para eso. Ojalá mi corazón tenga tan buena memoria como el de mi amiga y nunca se disipe en él la imagen de San Fidel de Apón y las ramas del tamarindo meciéndose sin prisa. Voy a dejar entonces a Fania con la presentación del programa y con el resto de la sesión que corresponde para hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Marisol, por organizar esta actividad. Vamos entonces a darle la palabra a la profesora María Luz Marina Rivas, egresada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, profesora jubilada en las cátedras de literatura y también en las maestrías de literatura comparada y del doctorado en humanidades. Y desde el 2012, pues, forma también parte de la diáspora venezolana y está trabajando en Colombia, dando clases, pues compartiendo también su trabajo por allá y sus experiencias. Autora de La literatura de la otredad, cuentistas venezolanas, compiladora del libro La historia en la mirada y de la novela intrahistórica, y compiladora también de Las mujeres tienen la palabra, antología de narradoras venezolanas. Es decir, que es una persona realmente muy formada, tanto en literatura como en literatura femenina, y pues nos complace mucho que nos pueda visitar hoy. Vamos a compartir esto y adelante, profesora. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Es un gusto estar aquí, ver a los amigos, sentirse un ratico en Venezuela, porque sí, como dice la narradora, el exilio pesa. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar de esta novela muy conmovedora y que es una rara avis por su temática en la literatura venezolana. Podemos ver cómo la diáspora venezolana está publicando una gran cantidad de literatura. Luz Marina, es que inhabilitaste el audio. Sí. No, yo no lo había inhabilitado, pero bueno, okay. Entonces empiezo de nuevo. Bueno, simplemente quiero pues saludar a los amigos, sentirme un ratico en Venezuela porque es muy grato ver tantos nombres familiares. Y bueno, tal como quedó anunciado, entonces vamos a hablar sobre El abrazo del tamarindo, que es una novela que por su temática es una rara avis en la literatura venezolana. Hemos visto cómo la diáspora venezolana está produciendo mucha literatura que tiene que ver con las migraciones y los exilios. No hay, en cambio, literatura sobre la migración colombiana en Venezuela. Hay muy poco. Y conversando con otras personas colombo-venezolanas como yo, llegamos un poco al mismo punto. Es decir, los migrantes colombianos en Venezuela siempre se han metamorfoseado, se han ocultado. Yo tengo ya 2 migraciones, porque la primera fue cuando tenía 5 años. Fui a Venezuela y desde muy pequeña entendí que no había que decir dónde había nacido uno, porque era una migración que tenía estigmas. Y en la novela lo vamos a ver también de alguna forma. Entonces, realmente, pues yo lo que he encontrado buscando migrantes, perdón, lo que he encontrado buscando obras que tuvieran que ver con este tema de la migración colombiana en Venezuela,
Solamente tengo un cuento de Lidia Rebrich en 1993 llamado Falsa Piel, que tiene que ver precisamente con una joven que emigra a Venezuela, que pasa por muchos trabajos de doméstica hasta que llega a ser bailarina en un bar. Y ha dejado en Colombia a una niñita con su abuela y lo que la impulsa a bailar cada noche en ese bar es pensar que su hija va a poder ir a un colegio de monjas, va a tener un uniforme, va a poder... Y la otra novela es mucho más reciente de Luis Mora Ballesteros del año 2020. Entonces se llama Díptico de la Frontera y él como autor del Táchira que está en la frontera. Entonces describe dos migraciones, la de los colombianos hacia Venezuela en los años 80 y la de los venezolanos, muchos de ellos hijos de esos colombianos, en la actualidad. Entonces, bueno, sin mucho más, vamos a ir al Abrazo del Tamarindo, que bueno, podemos sintetizarlo como una novela que tiene dos narradores, un narrador omnisciente que cuenta la historia de Araceli y una narradora sin nombre, que es esa niña de 13 años. A mí me ha sorprendido cómo a Milagros le ha interesado tener protagonistas adolescentes en esta novela y en Cuentos Guajiros. Y es algo muy bonito porque se trata de personajes fronterizos, no son ni niños ni adultos todavía, no se han apropiado de los prejuicios de los adultos, pero están despertando a una gran cantidad de novedades, a cambios en su vida, a cambios en su cuerpo. Y bueno, tenemos entonces a esta niña narradora que es también una de las protagonistas de la novela, que cuenta cómo llega a su casa Liduvina, una mujer que había emigrado en condiciones terribles y llega a poner orden en una casa que se está destruyendo y se la están comiendo. Entonces tenemos también aquí algo interesante. La niña habita en un pueblo fronterizo, San Fidel de Apón, y hay allí una violencia que aparentemente se oculta. La gente dice que allá no pasa nada, pero hay guerrilla. Y esos guerrilleros matan a un joven guajiro, amigo de la familia. Esto impresiona mucho a la niña, que no quiere asomarse a la ventana porque pudo ver en un momento dado el cadáver de este amigo. Los padres mueren, no de violencia, sino de enfermedad. El padre muere primero, la madre se encierra en un armario y prácticamente muere de mengua, pudiéramos decir. Una prima lejana aparece de vez en cuando a asomarse, pero la niña está muy sola y la persona que va a despertarla al entusiasmo de la vida va a ser esta Liduvina que llega a su casa. Entonces, en este pueblo vamos a encontrar una hermandad de mujeres que se caracterizan por ser inmigrantes ilegales, por haber llegado por trocha, por ser todas ellas negras, por ser parte pues de una población muy marginada y que llega pues para la explotación. Entonces aquí lo que Milagros denuncia es un par de cosas: la explotación sexual por una parte y el tráfico de mujeres. Ella como periodista con seguridad pues sabría del tráfico de niñas para ser domésticas que ocurría en Venezuela durante mucho tiempo. Y así tenemos la historia de Araceli, que a los 10 años es vendida por su papá en Tibú. Tenemos la historia de la propia Liduvina, que decide migrar probablemente por las condiciones de violencia y de inseguridad y de pobreza que había en Colombia, y nos describe las trochas en un paso
ha estado muy cerca de nosotros, solamente que en este caso ha sido desde Colombia hacia Venezuela. El paso por la frontera, piernas hinchadas, piel agrietada, mosquitos, hierbas venenosas, sudor que arde, lluvia en la mente, lluvia en los ojos, lluvia en las manos, lluvia vesicante, Guardia Nacional, matorral frente a la vista, matorral bajo los pies, matorral entre las uñas, Guardia Nacional, miedo, miedo en la boca, miedo en la espalda, noche, noche, noche de mochuelos, chillidos de ave ciega, paso de muerte, trote. ¿Sí? Está describiendo uno de esos caminos terribles que ahora nuestros nacionales están cruzando todos los días hacia Colombia y más o menos en el mismo desamparo de esta protagonista. Entonces, acá tenemos pues estas mujeres que se reúnen entre ellas y van construyendo una comunidad. Entonces, aquí es bien interesante ver cómo, por una parte, tenemos cómo son descritas estas mujeres por los venezolanos que encuentran, y por otra parte, cómo se ven ellas mismas y cómo el narrador también da otras miradas. No es solamente, no solamente mujeres llegan allá, también está un personaje que es el peón desamparado. Entonces nos dice en un momento dado la narradora, que no habla como una niña, sabe leer y escribir, nos dice: vienen a nutrir la peonada de las haciendas, la yeguada de los burdeles y la infantería doméstica que mantiene en pie nuestras casas. Sus empleadores sospechan de ellos, desconfían hasta de sus saludos porque en todo ven una mentira. Pero bastan unas semanas de ausencia para que el señorío comience a extrañarlos y a anhelar su devolución, por lo que el chorro de enero acaece en una atmósfera ablandada donde no faltan los halagos y los incrementos de salario. En otro momento vemos cómo las señoras patronas hablan de las colombianas como ladronas de maridos, ladronas de objetos, a pesar de que la patrona de la fiesta donde ocurre la conversación ha quedado muy bien con sus invitados, porque Araceli, la niña de 10 años que se robó prácticamente cuando él estaba en Tibú, es una gran cocinera, es una perfecta doméstica, hace todo muy bien, y entonces en la piñata que se celebra en la casa, pues todo está bastante bien arreglado, pero aún así las expresiones son bastante duras. Entonces, en ellas, pues se reúnen en comunidad, y cuando la niña pierde a sus padres, Otra vez se inhabilitó el audio. Alguien tiene que decirlo. Ok. pero no soy yo. Entonces hay alguien que me está cerrando el audio. Disculpa, fue que intenté silenciar a las personas que estaban entrando para que no interrumpieran y por equivocación lo silencié. Ok, bueno, tranquilo. Entonces, bueno, lo que tenemos es aquí, pues, esta niña tiene una actitud hacia la alteridad muy positiva. Entonces, encuentra primero, pues, a Liduvina, que pone orden en la casa, que limpia, que saca las ratas, que alimenta a la madre, que hace una gran cantidad de cosas y que le cuenta historias. Por allí comienza una amistad que luego se extiende hacia todas las amigas. Entonces hay una cultura distinta, porque estas mujeres que de pronto son descritas, como les digo, hay un momento dado en que está Araceli con una piñata y entonces nos dice
la narradora que parece una esclava puesta a la venta. Entonces, bueno, ella está, y Araceli también pues llama la atención del patrón, que bueno, se la convierte en su amante cuando solo tiene 18 años. Y bueno, entonces, estas mujeres se encuentran en la sexualidad un instrumento. De manera que hay un ímpetu sexual muy interesante en la novela, que después ya Milagro nos explicará las razones. Para mí se trata algo así como de buscar en esos resquicios en que el trabajo no las obliga, algo así como la fiesta, lo dionisíaco, lo caribeño, el vallenato. Ese es el escape que tienen estas mujeres. Y entonces se masturban todas juntas, y la niña, luego de su primera menstruación, va a entrar también en ese club, digamos así. Entonces es bien interesante que cuando esta niña acoge en su casa a varias de ellas, o sea, a Liduvina, a Araceli, y más adelante al acordeonista Dolores, aquello se vuelve un relajo. Entonces ya ella también queda marginada. La ha abandonado su familia, los vecinos detestan esas reuniones ruidosas, van a tomar venganza echándoles un perro muerto en el jardín, pero para ellas la vida puede cambiar. La vida puede cambiar, y entonces deciden hacer un conjunto de vallenatos. Para eso entonces le piden a Dolores Valier, una mujer también de un pasado extraño, que ha estado tal vez en la cárcel, pero que toca maravillosamente, que las dirija. Entonces, más o menos como a grandes rasgos, esa va a ser la novela. Al final tenemos pues que el grupo tiene que irse porque las amenazas de los vecinos proliferan. ¿Qué tiene también esta novela de hermoso? El lenguaje. Es decir, tenemos acá a una Milagros que se luce con sus predicaciones, con la manera como describe lo que tenemos, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos a Araceli ya crecida, de 18 años, que está planchando. Prácticamente el planchado es una forma de seducir al patrón sin que se dé cuenta. Entonces es impresionante, ¿no? Es algo así como: Samuel contemplaba el largo talle, la espalda tensa, las nalgas agitadas por el movimiento, claramente insinuadas en el uniforme desteñido. Y Araceli se esforzaba por alisar correctamente. A ver, vamos a ver. Conforme hacía círculos en el aire, con el codo vibraba aquel par de masas dando brinquitos de arriba abajo, de un lado a otro, describiendo leves y contundentes respingos. La cintura y las nalgas quedaron oscurecidas por un mar de sudor redondo, estremecido como una bahía azotada por los vientos de la ciudad. Araceli se mantenía concentrada en su trabajo, estrujando la tela con el hierro caliente. Más adelante pone: restregar muy bien, pegar la plancha completa, recorrerla por portañuela y vencerla, domeñarla, frenarla, dejar un rastro caliente, aspirar el vapor que exhala y volver con el brazo tenso de la punta hacia atrás, del extremo hacia arriba, deslizando la plancha como una mano hirviente, y detrás de ella, cada vez más cerca, más loco, más asombrado, Samuel. Ahí vamos viendo ejemplos de eso. Otra muestra: Desamparados Pontón, que está bailando. Su sangre hirviendo dentro del cuerpo, liberado por un compás sin fin que echara a andar el andamiaje de sus huesos. En sus sueños se veía con los brazos desplegados en una línea de viento como las alas de un cisne, para guiar,
timón de piel y tendones, el pecho agitado por la ventisca de las trompetas y la cintura cimbreando al calor de las semillas enloquecidas dentro de una maraca. Las piernas serían columnas quebradas bajo los golpes del tambor y por ahí. En otro momento tenemos también pues, la masturbación de la protagonista junto con las mujeres. Y a ella le han dado un aceite de almendra. Entonces sentía alzarse un yatagán de carne, una cresta terca que oscilaba con las caricias. El aceite soltaba su fragancia y se deslizaba en la medida que propiciaba el deslizamiento de mis dedos en la cueva de los secretos. El sablecito embarado solicitaba en mayor medida los roces y mi mano los aplicaba con impensada sabiduría. La repugnancia que experimenté al principio resultó fugaz. Ahora me subían por los muslos unas lenguas de languidez que se extendían en ondas por cada rincón de mi cuerpo, como si toda yo fuera un estanque en el que había caído una piedra extranjera. A mi alrededor, un coro de gemidos corroboraba la pericia ajena. Tenemos eso, un lenguaje muy elaborado, muchas veces corresponde a la voz de la narradora, en contraste con el lenguaje de estas mujeres analfabetas que no pueden componer vallenatos ellas mismas porque ninguna sabe leer ni escribir, es ella. Entonces, tenemos allí pues unos contrastes muy interesantes que más o menos nos muestran los dos lados, ¿no? La niña blanquita, virgencita, de la que ellas se ríen, estas chicas negras, marginadas, acusadas de ladronas, de prostitutas, tienen como única salida la reunión entre ellas, la comunidad de mujeres, una suerte de sororidad y también pues entonces la fiesta, lo donicíaco, pasa el ron, también tienen sus amantes porque están parados como que les hace el favor a varias de ellas. También está un Paquito que es el novio de Neida. Entonces, tenemos así, pues, ¿no? Esa es la vida de ellos. Y lo interesante es que la música es lo que les va a dar finalmente la posibilidad de soltar todo lo que ellas llevan por dentro. Entonces es fantástico cómo nos pone la narradora lo que les dice la señora Dolores Valier para enseñarlas para que puedan ser un buen grupo de vallenato. Entonces ya tiene sus instrumentos comprados con la poca herencia que tenía la narradora, y entonces dice: había que concentrarse, empuñar todo el odio posible y los amores, los sueños pospuestos. Había que recordar los abortos, los bofetones, todas las carencias y los instantes de abundancia, la ebriedad, las alturas alcanzadas mediante la droga. Había que matarse y nosotras nos inmolamos. Es la descripción de cómo sienten ellas la música. Entonces, bueno, tenemos aquí una novela muy interesante que rescata a unos personajes en general silenciados en la cultura venezolana, con los cuales ella nos recuerda que sí ha habido xenofobia, a pesar de que el venezolano dice no, no hemos sido xenófobos, por lo menos con la migración colombiana y con algunas otras, existió eso y esta novela da testimonio de ello. Pero con todo, tenemos eso. Unas mujeres resilientes que van entonces a emprender un nomadismo, entendiendo cómo dice al final la narradora, que el exilio es duro, como es que lo pone, Viduvina adivinado mi inquietud, dice que el exilio es cosa dura y uno nunca termina de reponerse.
pero aunque uno vaya muy lejos y duerma en muchas camas, solo es dado tener una casa y esa está siempre en el corazón, que de otra manera quedaría destrozado. Ahí abro un poco la discusión. Quedo atenta a las preguntas. Gracias, profesora. Sí, pues creo que ese tema de la sororidad, pero también, que a veces hemos caído mucho bueno, en el nacionalismo, en sentirnos atacados, bueno, que si hay xenofobia contra los venezolanos, que si nosotros hemos sido hospitalarios, hay mucho desconocimiento de nuestra sombra, ¿no? De darnos cuenta de que esta condición de ser migrante o de ser el anfitrión es, digamos que cíclica, ¿no? Y eterna, y ha estado siempre en la historia de la humanidad, y que hemos estado en diferentes posiciones, y cuando nos toca, pues estamos de un lado de otro, y realmente presumir que se trata solo de una nacionalidad o solo de un momento histórico es limitado. Claro, pero de todas maneras aquí hay algo bien interesante, es aporofobia básicamente, que es lo que también están sufriendo los colombianos. ¿Por qué? Porque había otra migración que no era particularmente rechazada, la tenemos aquí, Colombia y Venezuela, 20 testimonios. Entonces aquí tenemos profesionales, está María de Pavón, Marta de la Vega, Magdalena Herrera, Karina Gómez, en fin, está Carlos Celicetero, entonces tenemos arquitectos, periodistas, profesores, bien recibidos, como también en Colombia fueron bien recibidos los de PDVSA que levantaron la industria petrolera en Colombia. Pero es interesante entonces ver esta comunidad de mujeres que ha sido en cierta forma invisibilizada. ¿Bien? Entonces, creo que Milagros las ha dotado de alegría, de ternura, de tantas cosas, pero uno no siente allí particularmente que ellas quieran hacerle daño a nadie. Más bien, pues tenemos a Araceli que aprovecha de alguna manera que el patrón la solicita para burlarse de él. Le dice algo así como, tú eres una puta, así, entonces cobro, deme plata. Después tira los billetes por la ventanilla del carro. Es su manera de recuperar su dignidad dentro de la situación límite en la que está. Entonces, creo que eso ha sido muy interesante. Es muy lindo la dignidad de las pequeñas historias, ¿no? De los pequeños personajes, los pequeños seres. Está abierto el derecho de palabra para quien desee hacer alguna pregunta. Puede levantar la mano a través del icono que lo permite en Zoom, o pueden ustedes mismos solicitarle activar su audio para hablar. Bueno, yo quería preguntarle a Milagros, ¿de dónde vino esta novela? ¿Qué la generó? ¿Qué te inspiró, Milagros? Muchas gracias. Bueno, imagínate, muchísimas gracias. Fíjense que mientras escuchaba, me ha pasado de todo, desde que empezamos a grabar y a hablar, me ha pasado de verdad de todo. Primero tuve como una de esas experiencias, eso que llaman experiencias espirituales, eso que dicen que cuando uno va a morir ve pasar su vida por delante. Bueno, algo así me acaba de ocurrir cuando estaban comentando pues mi hoja de vida, o me quedé muy impresionada porque, bueno, conocerán todos esa sensación de que como que estuvieran hablando de otra persona, y lo que yo veía ahí era, bueno, una muchacha primero, una bachillera, una periodista joven, después una mujer en su madurez, qué sé yo. Ahora tengo 63 años, de manera que me veo a mí misma como una persona, como una especie de tenista de la vida, ¿no? Corriendo de una esquina para otra,
y me ha impresionado mucho porque no suelo pensar en lo que he hecho, sino todo el que escriba, a que esté aquí, sabe que uno nunca piensa en lo que ya hizo. Incluso cuando uno termina una nota o un libro, uno lo entrega y se olvida y no, por lo menos a mí no me importa para nada. O sea, yo no soy esa gente que busca portadas, busca fotos. De hecho, esa novela tiene una foto mía de las más horrendas que me han perpetrado jamás. Y yo no la vi ¿Verdad? nunca, nunca. O sea, no se me ocurrió. No, digo, la que me tomaron a mí, por favor, no la ponga. No, no, claro. Una cosa espantosa. O sea, eso es una prueba de que yo no me ocupo de eso, qué sé yo. Esta novela, francamente, tengo que decir la verdad. No quisiera, o sea, no quisiera que la historia hubiera sido así, pero es. Esa novela que Luz Marina recuerda que se publicó en el año 2008, yo la había escrito hacía mucho, pero bastante mucho, no hacía mucho tiempo, ¿no? Y yo la tenía engavetada porque era como muy pequeña, era muy germinal y era una... Ustedes saben que un escritor cambia muchísimo. O sea, yo creo francamente que pasarse años escribiendo una novela es una mala apuesta, porque la empieza una persona y la termina otra, y en la mitad es otra. Entonces creo que una novela debe, no sé, uno puede estar mucho tiempo pensándola, concibiéndola, pero debe escribirla lo más rápido posible, porque si no pasa como lo que ocurrió con esta novela. Esta novela yo la había empezado en una época, imagínense, en la que yo, no me pregunten por qué, porque no tengo respuesta, no recuerdo por qué, yo leía, es un absurdo, pero yo leía como escritores, novelistas que tuvieran una raíz católica. Y yo sé que es una excentricidad, pero básicamente había un magnífico escritor que no he vuelto a leer nunca más, que se llamaba François Mauriac, y había una novela de François Mauriac que estaba como muy editada y la tenían como en muchas casas. Yo crecí en un pueblo de frontera, en mi pueblo en Perijá, al pie de la sierra, de manera que en mi pueblo no había biblioteca. Yo viví allí hasta los 15 años. Y entonces las lecturas eran porque yo me colaba en las casas en mi pueblo. Yo tengo un rabo de cochino, si no físico, sí muy mental, porque en mi pueblo todo el mundo era primo, todo el mundo. Entonces, claro, uno entraba entre que no había teléfono, yo crecí sin teléfono, soy un niño del siglo XIX, entre que no había teléfono y entre que todo el mundo era primo, primo 2 veces, primo 3, 4 veces. Entonces yo me colaba, tal como están oyendo, y yo iba al anaquel, así como el anaquel de Beatriz, que estoy viendo ahora, y que yo iba, miraba ahí, y yo lo cogía, me lo llevaba y lo volvía a poner, más o menos de la misma forma subrepticia. Como en mi época los niños no estaban inventados, entonces era como que uno era invisible, y yo, esa fue una manera aluvional de leer, y en ese azar, de consanguinidades de bibliotecas polvorientas, porque tengo que decir que yo todavía tengo el hábito como de raspar el ejemplar para una nubecilla de polvo que se hacía. Entonces yo leía de esa manera, y por cierto que me acostumbré como que la literatura, o sea, como algo así como que no importa que no se entienda, porque claro, yo tenía 6 años, 7 años, y no leía libros para niños, leía libros para primos, es decir, los primos madre, los primos, lo que tuvieran. Entonces yo tenía que estar, y yo tenía 6, 7 años, y tenía el Petit Larousse que usábamos en el colegio, que lo ponían en las listas escolares, y entonces yo tenía que estar parando prácticamente en cada línea y buscando la palabra estupro y cosas así, porque es una cosa. Y por ese camino me llegó esta novela, por ese camino digamos, me hice, porque por ese camino, este libro que voy a mencionar ahora sí lo compró mi madre para mí, porque un día tocó el timbre, y un libro que me llegó a mi casa, me buscó, cruzó los mares, cruzó los siglos,
cruzó los géneros y las tendencias literarias y me llegó a la puerta porque un día alguien tocó el timbre y era un representante del club de lectores. Y mi madre le cogió el prospecto y como ya las monjas la habían llamado muchas veces porque estaban hablando de algo, alguien tiene una pregunta, levante la mano y yo preguntaba, ¿qué es el método del ritmo? Pero esto es realismo socialista lo que estoy diciendo. Y entonces llamaron a mi madre, que era que por favor vigilara qué era lo que estaba leyendo yo, que por qué tengo que estar preguntando en la clase qué era el método del ritmo. Y entonces mi madre encargó, porque vio la descripción y pensó que era un libro muy apropiado para mí, tal lo era, que era un libro llamado Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Y eso cambió mi vida. Cambió mi vida porque yo quería saber, todo el tiempo quería estarme enterando de algo, todo el tiempo era como una pulsión, vamos a decir. Tenía que estarme enterando de algo, saber algo. No se me ha pasado, por cierto. Pero entonces, aquel libro me enseñó que aquel aparato formidable, yo me di cuenta de que los libros no solamente yo me podía enterar de algo, como por ejemplo de la vida de los demás, de las técnicas de agricultura, porque todo me interesaba y me interesa, la verdad, sino que además algo podía ser de una belleza que me dejara sin aliento. Y eso me dio o sea, yo quería ser eso, formar parte de eso, formar parte de esa novela, de escribirlo, bueno. Y entonces, en uno de esos tumbos, ya yo estoy ya más adulta, una tía mía, ya no en mi pueblo, sino en Maracaibo, tenía un ejemplar empastado de esta novela Nido de Víboras, que esta novela de un escritor excelente que ya no se lee injustamente, Mauriac, ¿no? Y otra vez encontré, porque lo recuerdo muy vagamente, porque nunca más lo volví a leer, curiosamente, lo voy a poner por ahí a ver si le echo un vistazo, pero sí, recuerdo vagamente que era como un poco como el mundo de una cierta burguesía rural, como de una clase que está desfasada, como una clase que está mandada a recoger, pero que se niega a ello, que es, por cierto, uno de los estados sociales y mentales más fecundos para la literatura, ¿no? Que es el momento en que algo ya está mandado a recoger o ya está en su desaparición y la novela recoge el último destello, vamos a decir así, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, la novela recibe como el último calor de una situación que ya se frió, que ya se petrificó, se hizo lítico, ¿no? Bueno, ahora más o menos por ahí. Y entonces, yo no sé por qué nunca he sido particularmente religiosa, pero curiosamente, en este momento, muchas de mis lecturas, aparte de las lecturas de trabajo, pues, de las lecturas del seminario que imparto, mis lecturas mías, digamos, las que no tienen nada que ver, siempre he tenido que tener, digamos, las lecturas utilitarias, no importa que sea literatura, pero las que tienen que ver con las clases o con las entrevistas que voy a hacer, y algo que no tenga que ver con nada que es mío, sobre lo que no voy a escribir. Y estoy, en verdad, leyendo sobre el rol de la cristiandad en la formación, pues, de Europa y por ese camino de Hispanoamérica, ¿no? Yo sé que no lo estoy explicando bien, pero en fin, me doy cuenta de que esta vez no buscando escritores de ficción católicos, sino más bien estudiando la idea de catolicidad, ¿no? No solo de cristiandad, pero también de catolicidad, ¿no? Como aglutinador de una sociedad, como una mirada
y como una forma de racionalidad, ¿no? Que me interesa mucho, me interesa mucho. A ver, Dios mío, ¿cómo me metí en esto? La novela. Fíjense, yo, como creo que salta a la vista, soy perijanera. ¿Qué significa eso? Eso significa, en Venezuela se suele hablar de la colonia Tovar como un experimento de trasplante demográfico a un territorio venezolano. Pero no es el único. Perijá es una experiencia bastante parecida, solo que como salta a la vista, no éramos alemanes, sino que éramos isleños. Entonces eran unas familias isleñas que debían tener la troja muy alta, como se dice en ese lugar, para aludir a una situación económica precaria, debían tener la troja muy alta desde el momento en que se avinieron a ser importados, a venir de las Islas Canarias, a instalarse en la frontera con Colombia. Y entonces esta gente, que lo que estaba buscando es como lo que estamos buscando ahora, que es una vida mejor, un poco de paz, tolerancia, libertad, que me dejen quieto, que me den unas tierras para yo sembrar. Ese era el plan de ellos, pero el plan de Venezuela para proceder a este trasplante, como lo he aludido, era hacer un frente blanco, un frente católico en la frontera, en una frontera muy porosa, muy conflictiva, de muchas tensiones. De manera que de ahí venimos nosotros, de allí venimos nosotros. Y aunque por supuesto yo soy cuarta generación por un lado y quinta por la otra, quiero decir, cuarta por el lado de mi madre y quinta por el lado de mi padre, nosotros, es que viví allí hasta los 15 años, fui al colegio allí, y es lo que les digo, o sea, lo normal era que todo el mundo fuera primo, era como un mundo un poco endogámico, naturalmente, claro que sí, si lo han pensado tienen razón, y lo endogámico nunca es solamente en lo genético, también es en lo mental y en lo espiritual, en lo cultural y en la idea del destino. Pero total que eso que está allí fue lo que yo vi, lo que yo viví, lo que yo... Y lo otro es que, aunque era un pueblo muy pequeño, bastante pequeño, con una estratificación social muy gráfica, era prácticamente un sistema casi de castas, de verdad, casi de castas. Ujú. Sé que estoy sacando un poco de quicio la cosa, pero es que no estoy muy desencaminada. Entonces había como un grupo, bueno, un grupo blanco, un grupo, digamos... De hacendados, milagros, así como en la Exacto, novela. de los que llevábamos asentados allí desde el comienzo, una especie de Mayflower, un absurdo, y claro, y los advenedizos, los que llegaron después, y por supuesto los inmigrantes y los colores, vamos a decir así. Entonces, la crianza mía era una cosa muy, es decir, tenía que estar en la casa, no podía salir sola. ¿Por qué? Porque había un otro peligroso, dos otros peligrosos. Y esto, yo sé que es muy, muy neurótico, no sé, decirlo, es un poco excéntrico, pero es que es la verdad. Es decir, a nosotros cuando yo era niña, no puedes de verdad ni siquiera ir a la esquina sola porque te pueden llevar los indios. Indios, indígenas, yucpas, básicamente, yucpas, y ya les voy Y a los decir. guajiros aparecen en tu novela. No, los guajiros son más Maracaibo, son más la No, no, península. pero dicen las señoras, prefiero a las guajiras que a las colombianas, que las guajiras no roban. Mira, Entonces, diagonal a mi casa, diagonal ajá. a mi casa en Huachique, había un muchachito que se lo habían llevado los indios, pero era un solo caso. Un muchachito que había nacido, yo creo que como 10 años mayor que yo. O sea, eso había ocurrido, claro. Los indígenas necesitan mujeres para petear su demografía, que ya es un hilo agonizante. Deben quedar muy pocos. Entonces, métanse, que no,
había además así como nos cuidaban mucho del sol, y yo, es impresionante, yo voy por las calles como un espía o como alguien un maula que tuviera deudas, porque yo me voy cambiando, buscando la sombra. Andar conmigo por las calles es una locura, yo dejo a la gente hablando sola. ¿Dónde estás? Ya estoy en la cuadra enfrente, porque voy furtiva buscando la sombra. Me criaron en esa cuestión de estar metida en la casa, de que cuidado se me fueran a poner las manos morenas, o morena, o Dios me libre. Y entonces, claro, también resulta que recibimos una inmigración de hombres solos, que eran entonces los peones. Entonces, otro peligro para una muchacha. Miren, estoy, no sé, bastante, estoy como nerviosa porque yo estoy muy cómoda leyendo, pero siendo leída estoy muy inquieta y estoy inquieta. Y esto que voy a contar es que es una cosa impresionante, pero esto ocurrió. Un día estábamos en una hacienda, porque los paseos los domingos eran haciendas. Eran unos vergeles maravillosos, donde por supuesto había un coto del que no podíamos, había unas ondas concéntricas de las que no podíamos rebasar. Podíamos dar paseos, pero primero con unos sombreros, cuando nadie usaba copertones ya yo nos hacían usar. Y, o sea, estoy hablando del año 60, Venezuela era democrática, yo estoy hablando y yo sé que parezco un personaje de Teresa de la Parra. Bueno, y entonces una amiga, estábamos caminando, y siempre había alguien así de lejos que nos veía y nos gritaba. Y cuando estábamos en eso, una de ellas, era bellísima, por cierto, y dijo, ay, Dios santo, no veo la hora de que nos viole un colombiano para salir de esto, Dios mío. Y yo me quedé tan impactada de que dijera eso. O sea, a mí eso me pareció tan increíble que lo recuerdo como una cosa cinematográfica, pues. Y claro, volvimos, yo estaba muy perturbada de que ella hubiera dicho eso. Y claro, ya desde entonces ya me tenía a mí misma como un laboratorio de emociones y de pensamientos y de vergüenzas y de bochornos. Cuando me ocurría, lo analizaba muy bien para después poderlo contar. Y entonces, ya entonces me pregunté, pero es que no quería ni hablar con mi hijo, no quería volver a salir de paseo ni hacer nada porque estaba tarde, se me había puesto la cara roja. Y tuve que admitir que aunque yo me había escandalizado, no es que yo nunca hubiera albergado, ay Dios mío, ojalá que esto ocurra, una defloración que nos libere de este control tan de campo de exterminio casi, porque de verdad no nos podíamos acercar a la alambrada, una cosa. ¿Por qué me metí en esto? Creo que te puedo explicar por qué te metiste en eso, porque ya voy atando cabos. La protagonista nunca sale de su casa. Entonces, lo único de naturaleza que parece tener cerca es el árbol del tamarindo, que es el que va a extrañar. Pero precisamente para poder salir de aquel pueblo donde parece que el clima es agresivo, entonces ella tiene que perder la virginidad para poderse ir con el grupo de vallenato. Porque Dolores Valier había dicho, no queremos que vayan con maridos y no queremos cuidar virgos. Entonces, por eso la niña va a ser deflorada por desamparados y no solamente siente un goce particular, sino que sabe que de esta manera ella saldrá de allí. Pero esa casa es a la vez prisión y a la vez arraigo, entonces por eso se le hace tan difícil tener que dejarla y al mismo tiempo sabe que tiene que salir de ahí. Estás haciendo una reescritura inteligentísima de una bobería, un atajo de cuartillas que yo tenía en el año, bueno, eso estaba allí guardado y es anterior a mi libro de relatos.
libro de relatos que yo termino en el año 89, ¿sí? Tengo un único hijo que nació en el año 89 y yo terminé ese libro con el muchachito en el regazo, o sea, si era de pequeño, que me cabía allí y yo tecleando chiqui, chiqui, chiqui para terminar. Y ya antes esa novela estaba ahí, saquen la cuenta. Y entonces un día, como yo empecé a publicar estos libros con Alfaguara Venezuela, un día ellos me dijeron, y claro, yo, digamos, he sido periodista y es una carrera que es pública, pues mi carrera es pública. Entonces ellos querían como algo así como un libro de alguien que fuera un poquito taquillero, vamos a decir. Y tú no tendrás una novela, y yo dije, bueno, supieras que sí. ¿Y de qué se trata? Y yo, bueno, muy bien, no sé. Y entonces, y la saqué para entregarla y bueno, y para ganarme un dinerito, porque hoy nos parece increíble, pero en ese momento yo estaba armando mi casa, eh, nunca me la tomé como muy, no sé, cuidado, se publicó y a los 2 días yo tenía un productor de cine en la casa tocándome la puerta. Y compró los derechos y después pasó que no la pudieron hacer. Pero, por supuesto, nunca la he vuelto a leer. Estaba en otra cosa, pues también, oye, 2008, hay que ver cuánto periodismo estaba haciendo yo. Aparte de que Hay una, necesitaba disculpe, hacer muchas cosas porque tenía que ganar dinero, pues yo estaba, casi escribía obscenidades en los baños. O sea, si me hubieran pagado, no sé, $10 para que me escriban una obscenidad en los baños, lo hubiera hecho. Escribía el día entero y bueno, fue una época muy, muy intensa y yo tenía un vigor enorme, enorme, viendo ahora para atrás, impresionante. Bueno, no sé si he explicado algo, si claro estoy que más... sí, Nos diste el ha sido, contexto. ha sido No, encantador. Disculpen, quería comentarles que hay 3 participaciones en cola. claro, claro. Solveig Villegas quería la palabra desde hace rato. Blanca Pantín mandó su pregunta por escrito. Dice: Milagros, has escrito de fronteras, bordes, de tumachiques de la infancia. Vives ahora el exilio. Lo abordarás desde la literatura. Y en tercer lugar, Beatriz Manrique también. No sé si quieres empezar contestando esta pregunta de Blanca y después le damos la palabra a Solveig y después a Beatriz. Blanca Elena Pantin es una queridísima amiga mía y una admiradísima periodista, editora, poeta, ella misma, cronista. Muchas gracias, Kelly. Me hubiera encantado verte y ahí en la pantalla. El primer gran, esto es una obviedad y no aspiro a aparecer al pie de las agendas con esto que voy a decir, pero el gran exilio de todo el mundo es la infancia. O sea, cuando uno sale expulsado de la infancia por lo que fuera, yo creo y creo que con mis padres trataron de posponerlo lo más posible, pero ya llegó un momento en que ya no se pudo más y yo tuve que salir de aquel mundo, bueno, de mucha música popular. Yo no saben la cantidad de canciones que me sé, que me habitan, que las sobo como diente roto cuando estoy, vallenatos enormes que me emocionan, porque es que yo crecí con eso, porque yo era niña y estas señoras estaban en la casa. Y yo, como siempre, quería saber algo. O sea, piensen que yo iba para el cine con un libro. Solamente yo, mis hermanos y unos primos. O sea, porque el cine no era suficiente. Claro, las películas que uno ve, imagínense ustedes, Capulina y la momia, y vainas así que no. O sea, entre que pasaba una cosa y o sea, leíamos a la vez, era como una avidez, y también siempre he tenido el oído muy fino para el habla de la gente. No me las voy a dar de antropóloga, pero el habla de la gente, y claro, y con los adultos mucho más cuando uno era niño, ¿no? Entonces, nosotros, cuando yo tenía 15 años, nosotros, vamos a ver cómo lo digo rápidamente. El banco se quedó con la casa. Mi padre hizo un mal negocio.
Mi padre hizo un mal negocio y nosotros perdimos la casa. Y yo tenía 15 años. Y eso fue, bueno, imagínense ustedes, una expulsión enorme. Entonces, Machiques no es de mi infancia, yo todas las noches voy. Cuando sueño estoy allí. Cuando estoy muy mortificada, trato de convocar, de ver la sierra azul, magnífica, magnífica, magnífica. Cuando pongo fotos o boberías en el estado de WhatsApp, en realidad la pongo para que la vean en Machique, en mi pueblo. Es lo único que me interesa. No quiero triunfar en Hollywood, aunque salta a la vista que lo merezco. Pero donde yo quiero triunfar es en mi pueblo. O sea, y entonces, sí, creo que he estado todo el tiempo escribiendo sobre ese exilio, un lugar donde todo el mundo sabía de quién era hija yo, nieta, bisnieta, prima, prima segunda, prima tercera, prima cuarta. Yo pasaba y yo en la bicicleta o algo así, y la gente me hacía así en la cabeza y me alborotaba en el pelo. Y yo, porque siempre he sido muy vanidosa o persuadida, como se decía en mi pueblo, yo pensaba porque siempre he sido solemne además, ¿no? Y yo pensaba, qué bríos o qué afrenta, cómo pueden alborotarle el pelo a una escritora inglesa del siglo XIX. ¿No saben acaso que soy una de las hermanas Bronte? Les juro que yo pensaba esto en mi pueblo. Entonces, sí, haber sido expulsada de aquella casa, haber tenido que recoger los pedacitos, meterlos en una camioneta, irnos a no se sabe dónde porque mis padres quedaron completamente aterrados. Para ellos fue el Big Bang. O sea, se quedaron sin su casa, se quedaron sin nada. Y yo empecé a trabajar a los 15 años. ¿Qué hacía? Enseñar. ¿Qué enseñaba? Inglés. ¿Hablaba inglés? No. ¿Por qué? Porque yo desde entonces no enseño lo que sé, sino lo que amo. Y ya, y con esa consigna he andado atracando por los caminos. Y eso me hizo, se lo debo todo al trabajo, pues tenía que trabajar. Porque a los 15 años hay una cosa que es que ya yo no sabía ser pobre, no podía ser pobre, no, y ya tenía desatado el patos heroico del que hablaremos en otro momento y que me apartó de la escritura de ficción y me empujó a la prensa y a la lucha y a la brega que de mucho me ha valido, pues. Entonces, que si voy a escribir de eso, no sé, sí, me imagino que sí. Es que uno no sabe. ¿Qué voluntad tiene uno para escribir? ¿Qué sabe uno? En el periodismo más o menos, pero en la ficción ustedes saben que la ficción es como, es una cosa indominable. Uno medio trata ahí de decir algo, pero toma eso su camino, toma su... Ay, deténganme, que empiezo a hablar pendejadas y no tengo fin. No, estamos encantados. Realmente gracias por compartir esto. Está siendo muy, muy agradable. Pero sí quisiera darle la palabra a Solveig y luego a Beatriz para que pueda hacer un coloquio realmente, ¿no? Bueno, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Es un placer participar. Gracias a la profesora Marisol, a la profesora Fania por reunirnos, por posibilitar el encuentro. Es un placer ver a mi escritora, ver a Milagros Socorro frente a frente. Es un placer aterrador. Yo también formo parte de la migración venezolana y hago una tesis doctoral sobre la obra de Milagros Socorro, ahora mismo. Pero muchacha, Esto es una causa de mi mayor pánico. Yo
aspiraba a que usted no supiera que yo existía hasta muchos años después, pero este encuentro no me lo podía perder. Gracias. Entonces ha sido todo estoy muy asustada, pero también estoy muy feliz. A través del estudio de la obra de Milagros Socorro, uno accede a la obra de otras escritoras venezolanas y se siente, y críticas como Luz Marina Rivas, quien forma parte de mi batería, de Yolanda Pantin, de Ana Teresa Torres, de Beatriz González Estefan, las críticas venezolanas con las que formo la batería para armar, ¿no?, mi cuerpo documental. Es un placer estar aquí. El Abrazo del Tamarindo es la primera obra que abordo y elegí junto a eso Cuentos Guajiros y Actos de Salvajismo, porque pensé que como eran obras editadas en la primera década de 2000, no iba a llorar. Y resulta que tengo toda la escritura de la tesis llorando, ¿no? Porque uno trata de distanciarse, de acercarse, pero distanciarse. Entonces dije, no voy a trabajar con un café con el dictador, porque seguro que me va a hacer llorar. Pues no ha sido, no he atinado. Entonces estoy disfrutando mucho de la escritura, intento hacer un abordaje de la escritura de Milagros Socorro y la naturaleza performática, los aspectos autobiográficos que están allí, disfrutando a Araceli, disfrutando los personajes de mujeres, porque mi trabajo es un trabajo situado, ¿no? Un trabajo posicionado, digamos que mi escritura es bastante situada, ¿no? Tiene una postura de género en la que estoy tratando de dar la palabra a la escritora y a las críticas venezolanas, ¿no? Intentando hacer algo, ¿no?, con eso. Y es un placer para mí estar entre ustedes y escuchar y tomar nota y mirar que no estoy tan desencaminada, voy por la mitad. Así que en febrero del año que viene debo estar lista. Yo vivo en Brasil y hago una tesis para la Universidad Federal de Espíritu Santo en Vitória, que es una ciudad marina. Y es un gusto, ¿no? Es un gusto encontrar la temática, no solo escuchar a Milagros, sino también a Luz Marina Rivas. Es un lujo, ¿no? Es un lujo estar aquí y es un placer. Y yo quisiera hacer una pregunta, yo sé que debería preguntar otra cosa, a mí me conviene preguntar otra cosa, pero eso es lo único que quiero preguntar, que no tiene nada que ver con lo teórico, no, es una cosa absolutamente incidental. Es una pregunta que no hace la investigadora, sino la lectora. Yo quisiera, Milagros, tú nos podrías hablar de cómo armaste el personaje de Desamparados Pontón, si lo conociste alguna vez, si lo viste, si solo lo fraguaste, tú nos puedes comentar brevemente. Yo debería preguntar otra cosa, pero es que no puedo, no me da. Mira, te voy a salir con otra pedantería y otra bobada, que es decirte, ¿te acuerdas lo que dijo Flaubert cuando le preguntaron quién es Emma Bovary? Que dijo, Emma Bovary c'est moi. Entonces, yo me imagino que Desamparados Pontón soy yo. Ay, es una bobada. Es una tontería. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Eso ya te digo que eso hace mucho tiempo, pero te resulta especialmente interesante. Es un hombre que baila, cuidado, yo bailo, ¿ah? Muchísimo, muchísimo. Sí, claro. Yo bailo por las mismas razones. Estoy guataqueando, estoy yaceando, estoy improvisando a ver qué te respondo, pero yo bailo mucho. O sea, bailo bien porque en el Zulia se baila bien. ¿Qué es eso? O sea, por favor, esta obviedad, ¿no? Y francamente, cuando yo más bailo, estoy más horas bailando en fiestas digo fiestas porque el sonido es alto, que me gusta bailar con el sonido muy alto. Cuando bailo más es cuando he estado más ansiosa y al borde de la desesperación, porque he estado. Te lo digo rápidamente para que veas cuán desamparado Pontón c'est moi. En octubre del año pasado yo fui a hacer una mamografía de rutina. Ya dije antes, bueno,
No, se lo dije a otra persona. Soy gente de mantenimiento en general. Y fui y me di contra un muro de piedra, porque ya me había devuelto y me llamaron por teléfono. Mija, devuélvete, porque ahora no es la mamografía, ahora es el eco. O sea, pero ¿qué? Y eso fue un jueves y ya el lunes empezó una ordalía que empieza cuando alguien te sienta delante y te dice la palabra carcinoma, pero no referido al otro, al demás, al que está en la escritura, en la revista, en el texto, sino a mí. O sea, pero ya va, pero ¿por qué? O sea, ya va, pero si he tenido una salud de hierro, o sea, mírame. Bueno, eso fue en octubre. Entonces viene, bueno, ustedes saben, el ensañamiento terapéutico, pues. Quimioterapia y como en enero o en febrero, a mí me invitaron para un cumpleaños. Y yo he bailado tanto, y yo sabía un poco lo que me estaba ocurriendo. Pero espérate, no te creas que eso con un swing impresionante. Digo, porque esa era la devolución que la gente me hacía. Y yo lo que estaba era, no sé, deja un guión ahí, ponle tú la palabra, tratando de, o sea, Haciendo catarsis, sí, tal vez. bueno, puede ser, eso, poniéndole un lugar, o sea, aquella cosa que había empezado, o sea, entonces ahora, sobre los muchos exilios, porque pasar de la juventud a la tercera edad, o como se llame, es otro exilio, de los más crueles, ¿ok? Y entonces ahora pasar al otro exilio, que era de haber tenido una salud de hierro siempre, pero en verdad, de que no me picaba ni poquito, a aquella cosa que ahora yo no sabía, yo decía, doctor, pero yo soy enferma o estoy enferma. Y el médico así como con una impaciencia, o sea, mija, esto no es una clase de gramática, o sea, ni chao, algo así, ¿no? Y era una cosa. Bueno, y bailé, pero horas, pero además con una energía y sudé enormemente. Entonces, estaba también cruzando todas esas fronteras. Fíjate que ahora que me parece una buena respuesta. Creo que es una buena respuesta. Y me lo estoy respondiendo yo misma. Porque, espera, no sabes, después que me dio un gripón y una cosa horrible de fiebre, de tal, porque ya estaba choreta, y entonces donde antes nunca me daba gripe, ahora por bailar un poquito, hay que decir que era invierno, y hay que decir que yo, por monear y tal, yo casi me llevé un abrigo, que una cosa que no era abrigo de verdad. El caso es que tuve un mes que me la pasé muy, muy, muy mal, pero literalmente nadie me quitaba lo bailado. Nunca, mejor dicho, nunca mejor dicho. Y aún cuando estuve peor, yo decía, si yo pudiera echar para atrás, dejaría de sudar tanto y mira, no lo dejaría de hacer porque yo estaba, o sea, poniéndome en contacto con unas fuerzas que para mí son muy importantes, ¿no? Que es la vitalidad, como les digo, la música popular. Y mi padre me transfirió a la música popular, ¿no? Yo era pequeña, pero pequeña, y mi padre, que tenía 1000 manías y 1000 cosas, íbamos de la casa para las haciendas, para las cosas. Y entonces, o sea, quiero decir que un trayecto largo, es lo que quiero decir, un trayecto largo y sin semáforo. Entonces, él ponía música en la radio, y que era lo que había disponible en ese momento. Entonces, y él decía, fíjate, pero fíjate en este arreglo. Yo tenía 4 años, 5 años. Fíjate, ahora van a entrar los metales, decía él. Oye eso, fíjate, ahora van a entrar los metales. Y ahora oye la percusión. Espera, oye la percusión. Mira el coro. Fíjate que entonces, esto estamos hablando de, pues, por supuesto, Lavillo, por supuesto, Luis Alfonso Larraín, por supuesto, la Orquesta Aragón, imagínate, Rafael Muñoz. O sea que ya yo tenía 8, 9 años, una autoridad en las bandas del Caribe. ¿Ves? Entonces, cuando yo estoy en eso y estoy bailando y estoy como sumándome como yo misma, como un instrumento más, es porque estoy enseñada, estoy entrenada para eso, para disfrutar mucho el arreglo, me conmueve enormemente
yo no debo estar sola, seguro, porque soy una raza en muchos sentidos espirituales, naturalmente. Tampoco soy Hitler. Yo bailo cansada. O sea, yo bailo de pelo parado, de la emoción. O sea, yo me emociono con los melódicos. O sea, Renato, Capriles y ella baila el bombo, para mí es góngora, Entonces, yo con eso he ido traspasando los exilios, a cuál más doloroso, perder la infancia, que era la casa, la única casa que alguna vez tendré, perder, no les puedo decir el día que yo, como se dice en inglés, que I realized, o sea, que hice o sea, que me confronté con que el país que yo tenía en mi mente no existe y que probablemente nunca existió. ¿Cuál es el país en el que yo he creído siempre? El de las élites. El de las élites cultas nacionalistas. Élites para quienes el país es su responsabilidad y que nosotros tenemos que entregar la vida a nuestro país y bregar por él, y que eso no existió, y que esa idea era una excentricidad. Eso me lanzó a mí para el peor de los exilios, que fue la depresión. Es la única vez que lo he tenido. La única vez que lo he tenido, cuando yo pasé esa frontera, esa trocha, como decíamos, para aludir a las fronteras informales, a los pasos informales. Entonces he ido de exilio en exilio, y en todos bailando, literalmente, en todos bailando, en todos, porque además cuando estás bailando no te hablan, no me, ¿sabes? Una partera muy seria, o sea, yo no voy a jugar. O sea, ya cuando me paré a bailar, eso van a pasar 5 horas. 5 horas. O sea, nada de que estar campaneando un trago y hablando pendeja. No. En trance como desamparados. Digo, todo es que estoy ahorita con flujo de conciencia, porque no se me hubiera ocurrido. Yo no me acordaba de Desamparados. Yo no me acordaba nada de eso. Si es que he escrito 1.000.000 de páginas de periodismo y de cosas y de luchas y jalándome por las greñas. Ni te acordabas de que la niñita iba con el padre que le cantaba canciones. Eso fue toda la vida. Bueno, pues así es. O sea que tiene esta novela un componente autobiográfico mucho más grande del que yo me imagino. Como todo. Ahora, nos da tiempo a una breve participación de Beatriz Manrique y de Gisela Capellín, que fue la última que levantó la mano, y creo que ya no vamos a poder dar más derecho de palabra. Adelante, Beatriz. Bueno. Beatriz, el micrófono. Ya te di a solicitar. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, encantada de estar. Espero ser realmente breve. Tengo... No como otras. Milagros, me he conectado con muchas de las cosas que has dicho y las he disfrutado todas. Y quería preguntarte varias cosas que salen cuando leí El abrazo del tamarindo. Una es que yo veo no solo la migración, sino pérdida total. La migración en la novela yo la veo como una pérdida más, porque mueren los padres, muere la madre, pierde la virginidad, pierde su familia, pierde, y al final llega la emigración también de la narradora. O sea, la novela comienza con la emigración de Liduina, mi tendencia maracucha de cortar los nombres, de Lidu. Entra Liduvina con su migración y sale la narradora también emigrando.
Pero hay sin pero, hay un detalle que me llama la atención, que es la mención de la Ana Cecilia. Ah, sí. Y yo Era- quisiera saber, porque no hay como una especificidad en cuanto al tiempo real en que sucede esa novela. Para nosotros los maracuchos sabemos que debió ser entre el 60, 55 y 75, porque ya después de esos 20 años ya las cosas como que comenzaron a ser diferentes en cuanto a la migración, en cuanto a cómo la gente veía al inmigrante colombiano, a pesar de que todavía hay muchos problemas con los inmigrantes en nuestra frontera. Está como que nos están devolviendo la pelota. Entonces, el hecho de que ella mencione a la Ana Cecilia es como la introducción a la muerte. Yo la vi como la introducción a una posible muerte. Que quizás, sí, por el naufragio, porque mucha gente quizás no lo ve porque no conoce la historia zuliana. Pero en ese naufragio murieron ciento no sé cuántas personas. Pero lo interesante es que cuando yo la mención de la Ana Cecilia, como lectora ideal, salí corriendo para la red para recordar cuándo había sido el accidente. Naufragio. Sí, y resulta que no solamente encuentro la fecha, 1930, sino que encuentro también el día. Sí, 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 sí. Dolores dice, nos vamos el lunes. Entonces eso queda como que se murieron, no se murieron, llegaron el lunes anterior. ¿Dónde? ¿Qué carajo pasó con la gente? Qué buena Entonces, lectura, Beatriz. Sí, me estoy acordando, pero sí, claro. Entonces a mí me encanta, porque aparte de eso, la novela entra con esperanza, porque Ludwig va con la esperanza de buscar un amor pasional y comprometido, porque su marido nunca le decía que la quería y ella quería otra cosa, y termina con el cierre del abrazo del tamarindo, que yo lo vi como el abrazo a la vida o el abrazo de la vida para ti, de cómo todas esas memorias que están en tu corazón te van a permitir seguir en la vida. Me pongo tan La casa de nosotros en Machique, que la había construido mi padre,